Vamos al mensaje. Tomen sus notas hoy del mensaje. Seguimos en nuestra serie Los secretos de la oración poderosa. Los secretos de la oración poderosa. Acompáñenme a 1 Timoteo 2:1. Es el texto base que estamos usando para este tiempo de oración, o más bien de enseñanza acerca de la oración. Y dice 1 Timoteo 2:1, Pablo hablando a Timoteo, ahí en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Timoteo era el pastor, y entre tantas indicaciones que Pablo dio al joven pastor Timoteo, esta fue una de las principales. Y por eso es que estamos nosotros como iglesia, y yo como tu pastor y como el pastor de esta iglesia, amigos, estamos hablando de la oración en estas semanas. Muchas veces la oración no parece un tema interesante ni relevante para nuestras vidas, pero como dije la semana pasada, quédate hasta el final del mensaje y vas a poder ver lo importante y lo motivante que puede ser orar y tener una vida de oración. Entonces Pablo le dice exhorto ante todo, lea conmigo, a que se hagan ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Exhorto ante todo, sobre todas las cosas que hagas en la iglesia, Timoteo, como tú como pastor, esto es en lo que tienes que poner prioridad. Tienes que poner atención, que la gente tenga una vida adecuada de oración, una vida correcta de oración, una vida poderosa y eficaz de oración. Y bueno, si Pablo lo exhorta, pues ¿quiénes somos nosotros, verdad? Para decir lo contrario. Entonces, por eso estamos nosotros estudiando sobre la oración, y seguramente será de gran bendición el mensaje de hoy también. Quiero compartirte para iniciar una frase. Dice, la tienes ahí en tus notas, va a aparecer en pantalla, es: la oración nunca puede ser un exceso. Charles Spurgeon, predicador del siglo XIX. ¿Y qué es lo que está diciendo Charles Spurgeon, este predicador? Lo que está diciendo es que jamás podremos decir que hay un exceso de oración en nuestra vida. No hay tal cosa como que ya oré demasiado, ¿no? Ya no debo orar tanto. La verdad es que nuestra vida necesita oración. Amén. Necesitamos mucha oración en nuestra vida. Y como he dicho, el objetivo de esta serie es motivar a ustedes a orar, a ver el beneficio de orar, pero también a disfrutar, tener deleite en el hecho de poder hablar con tu Creador. Y ya sea que tú tienes tiempo en la iglesia, o simplemente estás el día de hoy por primera vez, no eres una persona que se considere de iglesia, las cosas espirituales quizás no son lo más importante para ti en esta vida, y está bien, no importa, está bien, qué bueno que estás aquí. Créeme, no hay tal cosa como un exceso de oración, y no hay tal cosa como yo no necesito orar. Hay varias razones de estar predicando esta serie, y para la iglesia es porque queremos crecer en nuestra relación con Dios. Queremos también renovar nuestra mente, porque el lema de este año de nuestra iglesia es mentes renovadas, ¿qué? Vidas, ¿qué? Ya se les olvidó, ¿verdad? Mentes renovadas, vidas transformadas. Sabemos que la transformación viene por una renovación mental primero, y tenemos un mensaje sobre eso en las redes, lo puedes buscar en nuestro canal. Pero no queremos simplemente ser personas religiosas que nos sentamos cada domingo en un salón para la iglesia. Queremos transformar, o que nuestras vidas sean ¿qué? Transformadas. Queremos como iglesia
colaborar con Dios en la transformación de la vida de las personas. Ese es lo que Dios hace, eso es lo que Dios busca, y como iglesia queremos lo mismo. Por eso estamos hablando de la oración, porque nuestras vidas serán transformadas a través de la oración, de la lectura, pero también de la lectura de la Biblia, pero también de la oración. Y para los que dicen, pues ninguna de esas cosas creo que son ¿cómo decirlo? Me identifico con ellas. Déjame darte unos datos, a ver, aquí sí lo encuentro. Pero el PubMed, que es un portal o un motor de búsqueda que te puede ayudar a saber todos los avances médicos y científicos en relación a ciertos temas, publicó hace poco un artículo sobre la oración como el centro de regulación emocional del alma. Ok, yo no estoy muy interesado en esa cosa de Dios, Luis. Yo no estoy muy interesado no hay en mí ese deseo de estar en una iglesia. Lo respeto, está muy bien, pero déjame darte este dato del por qué tú sí debes de estar interesado en orar y tener una vida de oración consistente. Los neurocientíficos han descubierto que cuando una persona, esto no es teología, esto es ciencia, ¿sale? Y está documentado. Han descubierto que cuando una persona expresa sus preocupaciones, emociones y esperanzas de manera intencional y reflexiva, disminuye la actividad asociada con el estrés y aumenta la capacidad de procesar las emociones de forma saludable. Estudios recientes sobre la oración muestran que las personas que oran con frecuencia reportan mayores niveles de bienestar emocional, esperanza y significado en la vida. Esto es el PubMed. Y cuando hablo del PubMed, hablo de la Biblioteca Nacional en Estados Unidos de Investigación Médica. Tú lo puedes checar en internet. Entonces, vivimos en un mundo roto por el pecado. Nada funciona como debiera. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo creo que a estas alturas ya te diste cuenta. La sociedad no funciona como tú esperas. Las relaciones no funcionan como debieran. El clima no funciona como debieran. Tu cuerpo no funciona como debieran. Tu mente no funciona como debiera. Vivimos en un mundo roto por el pecado, y este mundo produce mucha ansiedad y mucha frustración. Y entre más se acerca el fin del tiempo, más se eleva ese nivel de ansiedad y de frustración. Los problemas mentales y los problemas emocionales son la verdadera pandemia del último siglo. O sea, eso está corriendo como una pandemia. O sea, cada día más gente tiene problemas mentales, tiene problemas emocionales. Y ahora no digo que tú, amigo, amiga, los tengas, pero lo que descubrió la ciencia, algo que la Biblia ya había dicho, es que la oración es algo que te ayuda a contrarrestar y a ser más fuerte, más resiliente contra estas cosas. Así que si ninguna de las otras cosas es un motivo para ti para orar, yo espero que te anime simplemente para tener bienestar emocional y bienestar mental. Y ahí en 1 Timoteo 2:1, dicho lo cual, vemos 4 tipos de oraciones que son el espectro, son las 4 formas en que la oración puede tomar, digamos, forma, válgase la redundancia, cuando nosotros tenemos un estilo de vida de oración, cuando la oración es algo que en nuestras vidas queremos desarrollar. Debemos desarrollar rogativas, que la semana pasada ya vimos qué significa esto, súplicas, ¿verdad? Súplicas, dentro de nuestras oraciones debemos aprender a suplicar, y lo vimos la semana pasada. ¿Cuántos practicaron las súplicas saliendo del mensaje el día de domingo pasado? Yo saliendo de aquí el domingo me metí en mi lugar secreto y empecé a suplicar a Dios. Los demás no lo practicaron. Te sugiero que lo practiques.
no es, como te digo, simplemente una pérdida de tiempo. Verdaderamente Dios responde. Verdaderamente Dios está atento a tus oraciones. Hoy veremos las oraciones como tales. Vamos a aprender qué significa eso. Luego veremos las peticiones, que son intercesiones por otras personas. Y por último terminaremos en el último mensaje hablando de las acciones de gracias. Qué importante es dar gracias a Dios cuando oramos. Y vamos a ver un tipo de acción de gracias anticipada. Y no voy a extenderme mucho de esto, pero ¿por qué dar gracias a Dios antes de que tengas la respuesta? Porque es importante dar gracias a Dios aún antes de que tengas la respuesta, ¿eh? Pero bueno, no faltes ese mensaje porque lo vamos a estudiar. Muy bien, vamos a centrarnos esta mañana en... el mensaje se va a centrar en las oraciones. Las oraciones. El título del mensaje hoy, el segundo secreto de la oración poderosa, es la comunicación constante. Es el título que tienes ahí en tus notas. La comunicación constante. Mientras que vimos la súplica la semana pasada, hoy vamos a hablar de la oración constante, porque es importante orar consistentemente, no accidentalmente, no de vez en cuando, no sin tener un sistema, no como simplemente de vez en cuando, ¿eh? Y aquí el término griego que usa Pablo para oraciones es la palabra proseukai. Proseukai significa el acto general de orar. Es todo tipo de oración, es proseukai. Cuando tú elevas una comunicación a Dios, proseukai. Toda oración, digamos que súplica, intercesión, acción de gracias, cualquier comunicación con Dios es proseukai. ¿Está bien? Y es un estilo de vida de comunicación constante con Dios. Permanentemente estás hablando con Dios. También puede significar hacer un espacio de tiempo y lugar cada día para hablar con Dios. Hacer cada día un espacio de tiempo y lugar para hablar con Dios. Por lo tanto, estamos hablando de algo como lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17. La instrucción que Pablo nos da ahí, de esto estamos hablando. Dice, orad, ¿qué? Sin cesar. Orad sin cesar. Y aunque la palabra en griego sin cesar significa sí, sin interrupciones, en realidad pues no puedes orar cuando estás durmiendo, ¿no? Cuando estás durmiendo no oras, estás durmiendo, ¿no? Entonces, no necesariamente, aunque la palabra sí dice sin interrupciones, significa no una oración ininterrumpida, pero sí una oración que constantemente vuelve a Dios en el día. Constantemente vuelve a Dios. Constantemente estás hablando con Dios. Está la señora cocinando y está echándole sal a los frijoles y está orando, Dios, por favor, o gracias Dios por esto. O vas en el carro manejando al trabajo, algunos que yo pues me aviento 40 minutos al trabajo. Imagínate un buen tiempo que tengo ahí para hablar con Dios. Estoy a solas ahí con Dios hablando, pongo una alabanza y estoy todo el día en constante ¿qué? Comunicación con Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17, ese es el sentido. Orad ¿qué? Sin cesar. Nos da la idea de una oración constante durante todo el día. Un hábito muy fuerte en tu vida. Un hábito, no es algo que haces de vez en cuando, es algo que haces constantemente. Ahora, veamos la importancia de orar de esta manera, proseukai, de orar constantemente. Y qué mejor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo modeló este tipo de oración en su propia vida y en su ministerio. Y si el Señor Jesús lo hizo y nosotros somos seguidores de Jesús, también lo debemos ¿qué? Hacer.
Hay una buena razón por la cual Jesús lo modeló. Lucas 5:16 dice, mas él, hablando de Jesús, se apartaba a lugares desiertos y ¿qué? Y oraba, prosukai, la misma raíz griega. Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, prosukai, y cuando llegó la noche, estaba ahí ¿qué? Solo. Marcos 6:46, y después que los hubo despedido, se fue al monte ¿a qué? A orar, prosukai. No está, o sea, la raíz griega ahí de la palabra no está diciendo que Jesús lo hacía nada más de vez en cuando. Nos está diciendo que Jesús tenía un estilo de vida de oración. No era accidental, no era algo ahí cuando necesito, ¿eh? Era mantener una comunicación constante con la torre de control, con el centro de comando, con el cuartel general. Y por Dios, queridos hermanos, ¿cuánta necesidad tenemos de eso, sí o no? De estar conectados a aquel que es el que nos guía, que es el que nos sustenta, que es el que nos ama, nos consuela, lo que sea. Pero por alguna razón, ni siquiera los cristianos oramos tanto como lo modeló Jesús. Y por eso estamos hablando de la oración en estos días, porque de veras tengo la carga de que mi iglesia, esta iglesia, sea gente de oración. Sea gente que tenga el hábito bien desarrollado de orar. Además de que es el segundo hábito espiritual que debemos desarrollar en nuestra vida, ¿sí o no? El primero es la lectura de la Biblia. Un hábito, no un accidente, no de vez en cuando, un hábito. Pero ahora estamos hablando ¿de qué? De la oración constante. Y juntos estos dos hábitos, solamente estos dos hábitos te van a hacer crecer espiritualmente. Pero ya vimos también, amigos y amigas que nos visitan, que no solamente es por cuestiones espirituales, sino que hay muchos beneficios de poder orar constantemente. Número 1, la oración constante trae paz mental y emocional. Está comprobado que la gente que ora, como ya leí, constantemente tiene mejor bienestar emocional y mental y responde mejor a las dificultades del día. También, cuando tú oras, Dios te da dirección y Dios te da fuerza para aguantar, fuerza para enfrentar la vida. Para algunos también esto es muy importante, este canto que acabamos de cantar, ¿verdad? Espero que les gustó, ¿verdad? A ti me rindo. La oración hace algo muy importante en nuestras vidas y es que nos hace depender más de Dios. En otras palabras, nos hace más humildes. Hace que nuestro ego se haga a un lado y nosotros podamos ser quienes somos, criaturas del Señor. Amén. Dios es Dios, yo no. Yo pienso que quizás una de las razones más, y lo pienso porque lo he visto y porque lo he estudiado, no solo porque es una suposición. Pienso que aún lo veo en mi propia vida, ¿no? Una de las cosas que me impide a mí orar y quizás a la mayoría impide orar es ese sentido de autosuficiencia. Ese sentido de que yo lo puedo hacer. ¿Para qué necesito orar si yo lo puedo hacer? Pero Dios no quiere que nos relacionemos así con Él. Él quiere que nosotros dependamos de Él en todo. En todo. Aún en las cosas más pequeñas. Con mayor razón en las cosas más grandes. Pero nosotros, iglesia, tendremos una vida más plena. Tendremos una vida más saludable, espiritual, emocional, hasta físicamente, porque la ansiedad y el estrés afectan la cuestión física. Si nosotros tenemos una vida de oración habitual. Y qué decir que también la oración constante produce crecimiento espiritual.
Cuando tú ves que una persona se ha habituado a ir al Padre Celestial constantemente, su vida también empieza a cambiar. Sus reacciones, sus actitudes, es otra persona. Porque tú no puedes pasar tanto tiempo en la presencia de Dios y continuar igual. ¿Está usted de acuerdo? Nuestro Dios es tan grande, tan majestuoso, tan poderoso, que alguien que sinceramente pasa tiempo con Dios no puede seguir igual después de eso. Tiene que ser transformado. Y uno que les va a gustar, la oración trae poder a tu vida. Cosas pasan cuando tú tienes una oración constante en tu vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos áreas en las que queremos avanzar y no hemos podido? Levante su mano. Yo tengo muchas áreas de mi vida en las que no avanzo y necesito un avance, pues más bien. Necesito un avance en mi familia, en mi trabajo, en mis emociones, en mi carácter, en mi salud. Yo no sé cuál es el tuyo, pero todos tenemos áreas en las que necesitamos avanzar. Déjame decirte, la solución es la oración. Pero la oración constante. La oración constante. Si quieres ver una buena película sobre cuando la oración obra, estoy ahora recomendando mucho, ¿verdad? Pero así es. Hay una película que se llama Cuarto de Guerra, de los hermanos Kendrick. Tienes que verla. Si ya la viste, la tienes que ver otra vez. Porque precisamente de esto, yo la acabo de ver porque estoy predicando esto. Porque de esto habla, ¿no? O sea, la oración no es para débiles, no es para gente que, bueno, no tiene otra cosa más que orar. No, la oración es poder. Es poder. Es poder. Ahora, lo contrario a esto, el no orar, hermanos, a iglesia y amigos que nos visitan, cuando no oramos, entonces hay estrés, hay ansiedad y hay debilidad espiritual. Y nuestra vida no es abundante como Dios, como Jesús la quiere. Por eso vivimos con malas actitudes, con negatividad, con ansiedad, no sentimos que Dios está hablando. ¿Por qué? Porque no estamos en comunicación constante con Él. Así que la pregunta para todos esta mañana, no importa quién seas tú, ¿cómo anda tu comunicación constante con Dios? ¿Cómo anda? Si no anda muy bien, no te preocupes, qué bueno, el mensaje es para eso. Si anda bien, puede mejorar, ¿cierto? ¿No? Si tú dices, nunca ha estado mejor, te felicito, Dios te bendiga, pero siempre podemos ir más allá. Y es un mensaje muy sencillo, no es la ciencia del cohete, no te voy aquí a sacar el hilo negro de la oración. Este tema de la oración o de la comunicación constante con Dios tiene que ver más con nuestros hábitos. ¿Vale? Es una cuestión de hábitos, más que una cuestión de tener una teología muy rebuscada de esto. No. Lo que te voy a compartir es muy práctico y muy sencillo, pero la diferencia la va a ser que lo hagas un hábito, no que nada más lo tengas aquí como un conocimiento. Y esa es mi oración. Ojalá no hagan lo mismo que la semana pasada, que no practicaron la súplica. Que sí practiquen este mensaje, ¿está bien? Bueno, ahí va. 5 hábitos para desarrollar una vida de oración constante. 5 prácticas continuas que tú tienes que hacer en tu vida, pero no como una carga, sino como el deseo sincero de acercarte más a Dios, de tener mejor comunicación con Él. 5 hábitos para desarrollar una vida de oración constante. Número 1, primer hábito, busca cada día un lugar y un tiempo a solas y tranquilo. Busca cada día un lugar y un tiempo a solas y tranquilo. Bueno, la característica de nuestro mundo es que es ruidoso, ¿verdad? Y te abruma de gente. Nos encanta estar con la gente. Somos una iglesia, soy un pastor. A mí me encanta estar con la gente. A Jesús le encantaba estar con la gente. Pero llega un momento en que ya no más gente y es cosa entre tú y Dios. No sé si me estoy explicando.
Llega un momento en que tienes que pasar tiempo a solas y en un lugar tranquilo con Dios. Porque el ruido y las distracciones te van a impedir poner tu enfoque, tu atención en Dios. Por eso no es adecuado querer una buena comunicación con Dios en un lugar ruidoso, en un lugar que está pasando mucha gente, en un lugar donde, hey, ¿cómo estás? No, pues ahí obviamente no te vas a poder enfocar en Dios. Necesitas tener tu lugar secreto. Tienes que tener un lugar secreto en tu casa. En algún lugar tienes que tener un lugar secreto. A lo mejor en algunos es, me voy a la playa a tal hora donde no hay gente. No sé, por ahí de las 2 de la tarde no hay gente en la playa. Estoy bromeando. Pero ahí no te van a molestar, ¿verdad? Quizás los vendedores nada más. Te van a ofrecer una bebida, pero refrescante. Pero lo que estoy tratando de decir es que esto tiene que ser intencional. Tú tienes que buscar a Dios a solas y en un lugar tranquilo de manera intencional. Mateo 6:6 nos dice, mas tú, Jesús dando instrucciones sobre la oración, dice, mas tú cuando ores, entra en tu ¿qué? Aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, hermanos, de veras, crea este hábito en tu vida de buscar tu lugar secreto. Ahí en tu habitación, di, a ver, ¿dónde va a ser mi lugar secreto? A lo mejor va a ser el baño. Pero métete ahí un rato, tu baño, yo no sé, tu armario, tu habitación. Busca un lugar a solas y tranquilo con Dios. Mira, hermanos, todo el tiempo estamos escuchando las voces de otros. Las voces de mi suegra, las voces de mi esposo, las voces de mi esposa, las voces de las noticias, las voces de las redes sociales. Y tengo una confusión en mi mente acerca de cómo es o cómo debe ser la vida, porque estoy escuchando a todo el mundo. ¿Me estoy explicando? Necesitas ir, deja de escuchar a tu mamá, deja de escuchar, o sea, no estoy faltando el respeto aquí, ¿sale? Pero es que la verdad es esta, o sea, muchas veces estamos escuchando a todo mundo menos al que debemos escuchar, ¿sí o no? Y por eso nuestras vidas son inconstantes. Estoy escuchando a mi jefe, sus opiniones y bueno, yo respeto las opiniones, pero a mí la que más me importa es la de Dios. Yo necesito estar a solas con Él para hablar con Él y escuchar ¿qué? Su voz. Crear un tiempo intencional a solas con Dios te ayuda a desarrollar esa intimidad que tú necesitas tener con Dios. Entonces, no es un acto legalista, no es una regla, es algo del corazón. Yo te estoy animando a que todos los días, si quieres conocer más a Dios, tengas un tiempo intencionalmente en un lugar tranquilo y a solas. Pruébalo. Hazlo un hábito. Sí, van a pasar muchas cosas mientras esto sucede, ¿verdad? Justo cuando te vas a meter a tu lugar secreto, te va a hablar el cliente, te va a hablar el familiar, vas a ver que está manchado tu jersey favorito y vas a querer lavarlo en ese momento. El diablo sabe cómo hacerlo para que tú no tengas este tiempo de oración, porque el diablo dice, si lee la Biblia está bien, si se llena de conocimiento está bien, que le siga por ahí. Pero cuando el cristiano empieza a orar, entonces el diablo se pone mal. Porque ahí es donde viene la verdadera guerra espiritual. ¿Me estoy explicando? Y por eso el diablo está muy interesado en que tú no ores. Vamos a darle un golpe al diablo. Amén. Vamos a ser fuertes y vamos a desarrollar el hábito. Y este es el primero. Busca un lugar a solas y tranquilo. Número 2. Segundo hábito. Cuando estés ya en tu lugar tranquilo, en tu lugar secreto, conversa con normalidad con Dios. Conversa con normalidad con Dios. ¿Qué significa esto? ¿De qué estoy hablando? Que no repitas las mismas palabras una y otra vez.
que no uses palabras religiosas, rimbombantes o repetitivas. Dios no se impresiona con nuestra elocuencia, hermanos. O sea, a Dios no le impresiona que nosotros seamos, oh Señor Todopoderoso, Cordero Santo, que está sentado en la diestra del Padre. O sea, eso no. Y luego, Señor. Ok, ya sé que soy tu Señor, pero a ver, vamos a hablar en otros términos. Y no estoy criticando la forma de orar. Lo que quiero decir es que Dios es una persona. ¿Me estoy explicando? Y como persona tú tienes que hablar con Él. No es repetir lo mismo cada vez de una manera mecánica. Yo sé, esto va a causar un poco de ámpula, pero esto no es mi opinión, es lo que dice la Biblia. No hagas un rezo, ¿sí? El término rezar viene del latín recitare, el cual usa el prefijo re, que significa repetición, y luego la partícula citare, que significa citar, o sea, repetir una cita, repetir una cita, hasta que se vuelve algo mecánico y vacío. Simplemente lo estás, ¿qué? Repitiendo. No es de lo que yo te estoy hablando aquí. Yo te estoy hablando de tener una conversación normal, real y orgánica con Dios. Mateo 6:7, sigue Jesús dando instrucciones sobre la oración. Dice, y ya que estés en tu lugar secreto, dice, y orando, no uséis vanas, ¿qué? Repeticiones como los, ¿quién? Como los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora, Jesús no está siendo grosero con los que no conocen a Dios. Solo Jesús dice, tú que conoces a Dios y que lo quieres conocer mejor, que entiendes que no tienes que usar esas repeticiones. Si lo hacías antes, está bien, pero ahora tienes que cambiar tu manera de ¿qué? De orar. Entonces, a Dios le agradan las conversaciones conscientes y orgánicas, no las oraciones mecánicas y vacías. Bueno, esto lo hacemos. Una de las cosas creo más religiosas que se ha convertido en nuestra vida es cuando damos gracias por los alimentos. No sé cómo eres tú, pero yo sí me he dado cuenta de que a veces tengo hambre y ya quiero comer, y cuando ya tengo hambre ya me convierto en un energúmeno. Yo ya tengo mucha hambre y a veces simplemente, Dios, gracias por esos alimentos, amén, ¿no? Y ya ni siquiera estamos pensando en lo que estamos diciendo. Yo ya lo que quiero es el filete. O cuando ya no vamos a dormir, Dios, cuídame esta noche, ¿no? O sea, ya simplemente es una conversación o es una comunicación mecánica. Se vuelven como reglas. No, Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere una comunicación verdadera con sus hijos. Amén. Dios quiere una comunicación verdadera con su creación. Entonces, tienes que entrenar esa parte en tu oración, donde todos tenemos que hacer esto. Tenemos que orar. Y esto se perfecciona con la práctica. Tú vas practicando. Ya dijimos en la semana pasada, no estamos buscando oradores perfectos, ¿no? Porque además la Biblia dice en Romanos 8 que no sabemos cómo orar. Que el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Porque dice, ¿cómo pediremos si no sabemos cómo pedir? Pero el Espíritu nos ayuda, aún con gemidos, ¿qué? Indecibles. O sea, la primera cosa es que aquí no hay jactancia, ni crítica, ni estamos aquí diciendo, tú eres peor que yo porque yo sí sé orar. Nada de eso, ¿ok? Nada de eso es la intención de este mensaje. Muy respetable como tú oras, pero ora, eso es lo que tienes que hacer, ora y busca la manera de mejorar tu manera de orar. Por eso estamos dando estos lineamientos. Mejora nada más y vas a tener mejores resultados. Bien, 1, 2, ya vimos buscar un lugar y un tiempo a solas y tranquilo y conversar con normalidad con Dios. El hábito número 3 es habla con Dios como hablarías con un amigo.
Habla con Dios como hablarías con un amigo. Él es tu amigo. Él es tu amigo. Este es el elemento de confianza en la relación. Cuando nosotros no confiamos en alguien, no hablamos con ellos. ¿Está usted de acuerdo? Yo puedo hablar con alguien que no confío, pero puras trivialidades. Pero si yo quiero hablar del corazón, solamente con las personas en las que confío. Tenemos que confiar en Dios cuando oramos sabiendo que Él es nuestro amigo. Juan 15:14, Jesús dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, ¿a quién está hablándole aquí? ¿Está hablándole a los fariseos? ¿A quiénes les está hablando? Aquí en este contexto, ¿a quién está hablando? Juan capítulo 15, el contexto es discípulos. Está hablando a sus discípulos. Está hablando a la iglesia, a creyentes, seguidores de Cristo, o sea, tú y yo. Y entonces les dice: vosotros sois ¿qué? Oh, wow. ¿Cuántos saben que somos amigos de Dios? Bueno, algunos lo creen, otros no. Somos amigos de Dios, dice. Aquí dice, no estoy contando, aquí dice, vosotros, Jesús está diciendo, vosotros sois mis amigos. Nada más que hay una letra chiquita que la voy a leer. Esta letra chiquita luego no la brincamos. Dice: si hacéis lo que yo os mando. ¿Sí? Son mis amigos si hacéis lo que yo les mando. Y ahorita vamos a abundar en que tienes que tener una relación correcta con Dios si quieres orar bien. Porque pues sí importa tu relación con Dios a la hora de orar. Pero a ver, si hacéis todo lo que yo os mando, Dios nos manda orar. Jesús nos manda orar, hermanos y amigos. Sí nos manda. Entonces no orar es no hacer lo que Dios nos está mandando. Pero cuando yo empiezo a orar y obedecer a Jesús, Él dice: eres mi amigo. Entonces yo no necesito conocer a fulano, a sutano, a perengano. Yo necesito conocer al que tiene las llaves, y ese es Dios. ¿Sí o no? Yo te digo una cosa: el que tiene las llaves es Dios. Y el que te va a abrir la puerta es Dios. Y con Él quiero yo estar. Es mi amigo. Pero sí me temo que muchas veces nosotros no vemos a Dios como un amigo y ni nos sentimos amigos de Dios. Éxodo 33:11, otro ejemplo de que esto sí es así. Ahora hablemos de Moisés. Ya no es Jesús diciéndolo, es Moisés. Y dice aquí el escritor de Éxodo, Moisés: hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Había un compañerismo entre Jehová y Moisés, como alguien que eran amigos. Dios es tu amigo. Y muchas veces estamos perdiéndonos ese privilegio de hablar con nuestro amigo. Quítate cualquier complejo, quítate cualquier estorbo. Si es pecado, pues quítalo. Y ten esa comunicación constante con tu amigo, el creador del universo, el rey de reyes, el señor de señores, el verbo de Dios que un día regresará y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Ay, yo quiero tener mejor amistad con ese amigo, ¿sí o no? Entonces, hermanos, iglesia, ¿qué estás esperando para acercarte al trono de la gracia? Hermanos, yo quiero tener relación con ese ser único y que dice que es mi ¿qué? Mi amigo. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Por eso el canto me llegó. A mí me llegó el canto. Yo quiero eso. Yo quiero eso.
Efesios 3:12 nos habla también de que tenemos acceso, porque dices, bueno, es mi amigo, pero hay como varios estorbos ahí, ¿no? Jesús quitó todo estorbo para llegar al Padre. Efesios 3:12 dice, ¿en quién? En Jesús, en quien tenemos seguridad y ¿qué? Y acceso ¿con qué? Con confianza por medio de la fe en Él. Ya hablamos de esto la semana pasada, ¿verdad? De que debemos acercarnos ¿con qué? Confianza. Porque Jesús ya nos dio acceso. ¿Quién tiene las llaves? ¿Quién tiene las llaves para abrirnos la puerta que necesitamos? Jesús. Yo no necesito otros contactos. Ahora, si tienes uno, sí, preséntamelo, ¿no? Es bueno tener buenos contactos, pero ¿quién tiene las llaves, hermano? Se la tiene Dios, tiene Jesús. A Él tenemos que acudir primeramente. Primeramente. Tú tienes un amigo y tienes acceso directo a Él. Así que cuando ores, Él es tu amigo, como si fuera un amigo, con toda la confianza. Él no solo es tu amigo, es tu Padre Celestial. ¿Y quién te puede cuidar mejor que tu Padre Celestial? ¿Hay alguien que te puede cuidar mejor que tu Padre Celestial? No hay nadie, hermanos. En este mundo no hay nadie. Yo amo mucho a mi esposa, amo a mis hijos, tengo una mamá que me ama, pero nadie me puede cuidar mejor que mi Padre Celestial. Nadie entiende mejor mis necesidades. Nadie me comprende más en mis luchas y momentos bajos y adversidades que mi Padre Celestial. Por eso yo quiero ir a Él constantemente. Donde no hay lugar para el ego, donde no hay lugar para apantallar ni querer impresionar a nadie. Solo Él y yo. No sé tú, pero yo sí quiero eso. Cuarto hábito. Entonces, tercer hábito es hablar con Dios como si le hablaras a un amigo. Son hábitos, de veras, son hábitos. Entrénate para esto. 4. Ora la palabra de Dios. Ora. Cuando ya estés orando, ora la palabra de Dios. ¿Por qué esto? ¿Qué significa orar la palabra de Dios? Significa que mientras estás orando, citas un versículo de la Biblia. Señor, tú dices que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Oh Señor, si tú eres conmigo, ¿quién contra mí? ¿No? Y Dios es por nosotros, no contra nosotros. Y diga el débil, fuerte, ¿qué? Soy. ¿Qué cita es? ¿Verdad? Ok. Eso seas. Último capítulo. Pero, como ya dijimos, entre más tú conozcas la Biblia, más eficaz será tu oración. Lo que estoy predicando hoy sé que suena como, no hemos escuchado al pastor hablar de esto mucho. De veras, somos la iglesia, ¿cómo le puedo decir? Donde no somos una bola de religiosos, ¿me explico? Queremos a todos, amamos a todos, pero tenemos que hablar de esto. Y tenemos que hablar de que hay maneras de cómo hacer el trabajo, amén, y de cómo tener esa relación con Dios. Y hermano, entre más tú leas tu Biblia, entre más tú conozcas a Dios, más eficaz será tu oración. Hay dos cosas sobre las cuales puedes basar tu oración. Número 1, sus promesas y su carácter. Sus promesas y su carácter. En la Biblia hay más de 7,000 promesas para tu vida. Tú puedes en oración recordarle a Dios sus promesas. Señor, tú dijiste, amén. Tú has prometido en tu palabra y le recuerdas. ¿Dios se molesta porque le recuerda sus promesas? Para nada. Bueno, a ver, a los papás aquí que tienen sobre todo hijos chiquitos, levanten su mano. Papás que tienen hijos chiquitos. Allá está Horus, allá está Daniel, allá está eso.
y algunos todavía no pueden hablar, pero espérate a que hablen, ¿no? Y tú le dijiste el miércoles, el sábado te voy a llevar al parque, y resulta que a ti se te olvidó. Y entonces el sábado, ahí tienes al huerco, ¿sí o no? Papá, tú prometiste, ¿sí o no? ¿Sí o no, Horus? Tú prometiste. Ay, de veras, yo prometí. Y el papá no dice, saque ese chamaco, no tengo ganas de hacer nada. ¿Qué hace el papá? Un buen papá, ¿qué hace? Aún siendo malos, como dice Jesús, aún siendo malos, siendo pecadores, pero papás, ¿qué hacemos nosotros cuando nuestros hijos nos recuerdan nuestra promesa, una promesa que le hicimos? ¿Qué hacemos? No hacemos nada, se quedan así como, ¿qué hacemos? Dígame, ¿qué hacemos? Pues le cumplimos la promesa. Y ay de nosotros si no cumplimos la promesa, ¿no? Porque nuestros hijos dejan de confiar en nosotros. Entonces hay un segmento de crianza. Papás, siempre cumplan sus promesas. Ahora, Dios es perfecto. Él nunca incumple sus promesas. Y Él no se molesta que tú le recuerdas, Dios, papito, tú me dijiste, yo recuerdo, yo estaba leyendo mi Biblia y tú me prometiste. Recuérdale a Dios sus promesas. Y dos, apela a su carácter. ¿Cómo es Dios? Dios es un Santa Claus. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es bueno. Amén. El Dios de la Biblia es clemente. El Dios de la Biblia es tardo para la ira. Es lento ¿en qué? En misericordia, pero también es justo. También es poderoso. También es grande. También es temible. También hay que andar por la derecha. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Sabes qué es el problema con nosotros? Que nosotros a veces servimos o le oramos a un Dios que no es el de la Biblia. Le oramos a un Dios que es un Santa Claus. Dios, dame esto, Dios, dame el otro. Y si no lo hacemos, me enojo, ándele. Y nos vamos de la iglesia, que es lo peor. Ya me enojé y me voy. Hermanos, ¿qué onda? Ese no es el Dios al que debemos orar. Pero ¿sabes por qué lo hacemos? Porque no leemos la Biblia. O sea, aquí está el carácter de Dios. No conozco a Dios porque no lo puedo ver. Jesucristo nos reveló a Dios. Amén. ¿Quieres saber cómo es Dios? Ve a Jesús. Jesús es la sustancia misma del Dios Altísimo. ¿No lo dice así Colosenses? Él tiene todas las cualidades del Dios. Ahí está reflejado. ¿Conoces a Jesús? ¿Sabes quién es Dios? Ahora, híjole, pastor, usted está hablando cosas raras hoy. Nada de raro, es Biblia. Vamos a ver, en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, hubo muchos hombres bíblicos que oraron en base a estas dos cosas, a las promesas y al carácter de Dios, para relacionarse con Dios. Vamos a ver, Daniel lo hizo. Puedo pensar también en Moisés, pero vamos a ver ahora Nehemías, un hombre en la Biblia. Nehemías hizo este tipo de oración. Vamos a ver este ejemplo de oración en Nehemías 1, 5 al 11. ¿Vamos bien o ya los perdí? Ok, espero que no. Es que está hablando el pastor, ¿verdad? Nehemías 1, 5 al 11. Vean la oración de Nehemías. Ahora, el contexto histórico. Nehemías está dolido, él trabaja en la capital del reino, que en ese momento es de los persas, me parece, si no estoy mal, y él es un empleado de gobierno, pero a él le duele lo que está pasando en Jerusalén. Miles de kilómetros se quedó allá, está destruida la ciudad, los muros derribados, y él escucha que vienen unas personas de allá y le dicen, no hombre, Nehemías, la ciudad está mal. Y dice la Biblia que a él le duele en su corazón, porque él ama la ciudad de Dios, ama a Dios, ama al pueblo de Dios y le duele. Y entonces dice que ayuna, hace duelo, pero luego ora. Ayuna, hace duelo, o sea, se entristece y luego ora. Y esta es la oración que hace Nehemías. Y dice así: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible,
que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman. Entonces, primero apela al carácter de Dios. ¿Está bien? Está diciendo cómo es Dios aquí. Y apela a su carácter. Dice, tú eres grande, tú eres temible, tú eres justo, pero también eres grande en misericordia. También eres clemente, también eres misericordioso. Y guardan sus mandamientos. Esté atento ahora a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Oración constante. Oración de día y de noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Una buena confesión de pecado en medio de la oración, no es nada mal, ¿no? Si yo y la casa de mi... Sí, yo la casa de mi... Perdón, sí, yo... A ver. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Fíjense, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí los recogeré. ¿Le está recordando a Dios lo que dijo? Papá, Dios, tú dijiste esto. Te recuerdo lo que tú dijiste. Ven el modelo, y esto no lo hizo solo Nehemías. Tú puedes ver varios tipos de oraciones. Daniel lo hizo mucho también, el profeta. Entonces, una de las cosas que es un buen hábito incluir en tu oración constante con Dios es acuérdate de tus promesas. Tú eres bueno, Señor. Tú eres clemente. Tú eres misericordioso. Tú eres justo. Espero no lo estoy perdiendo. Ya vamos a terminar. Número 5. Todo eso, pastor, tengo que hacer. Suena demasiado, pero en realidad es simplemente práctica y que lo consideres cada vez que vas a orar. Número 5. Y otra vez, siempre dejo lo último, quizás lo último, lo que yo considero que a lo mejor es lo más importante al final del día. Lo más importante. Escucha la voz de Dios y sé obediente. Escucha la voz de Dios y sé obediente. Cuando ores, asegúrate de tener una buena relación con Jesús. Es lo que hablaba yo en el punto 3. O sea, no debe haber rebeldía o desobediencia en tu vida hacia Jesús. Una comunicación correcta es una de doble vía a esposos y esposas. Tú quieres hablar con tu esposo y que tu esposo hable contigo, ¿sí o no? Tú quieres que tu esposo te escuche y tú debes escuchar a tu esposo. O sea, es una comunicación de ida y ¿qué? Y vuelta. Si no, no se puede llamar comunicación. Una comunicación que solamente es unilateral y solamente alguien está hablando y el otro no dice nada y no escuchamos al otro, no funciona. Amén, esposos. Principio de matrimonio. En un matrimonio donde solo habla el esposo, donde solo habla la esposa y el otro solo se calla y no son capaces de comunicarse, no va a funcionar. Bueno, ese es el mismo principio con Dios. Yo hablo a Dios y Él me escucha y luego me callo y yo escucho a Dios y obedezco. ¿Qué pasa? Dios, esto, el otro, aquello, sí, tus promesas, tu carácter, yo quiero que me escuches, amén. Y Dios va a hablar apenas y tú ya te levantas y te vas. ¿Y Dios ya no habló? ¿Me está explicando? ¡Ey, espérame! Te voy a decir algo que quiero que... Ya te fuiste, ya no escuchaste. Entonces necesitas guardar silencio y decir, ok Dios, ahora habla. Habla a mi vida. Y Dios te va a hablar. Ahora, Dios a veces te va a consolar, pero a veces te va a dar buenas instrucciones, buenos mandamientos. Y te va a decir, ok, necesito que cambies esto. Ok, necesito que dejes esto. Ok, necesito que hagas esto. Ok, necesito que te involucres más o lo que sea que Dios quiere para tu vida. Una actitud de obediencia mantiene abierta la comunicación.
Una actitud de desobediencia hace que se cierre la comunicación. Si yo solamente quiero hablar con Dios, pero yo no estoy dispuesto a escuchar y a obedecer, entonces Dios cierra la comunicación. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír ¿qué? La ley, o sea, lo que Dios dice, su oración también es wow. O sea, lo que está diciendo en términos llanos Dios es: si tú no me escuchas para obedecerme, adivina qué va a pasar. Yo tampoco te voy a escuchar cuando me hables. Y aquí es donde muchas veces nos frustramos y decimos: pero es que Dios no me contesta. Bueno, hay que alinearse, hermanos. Hay que alinearse a Dios y no solamente quejarnos con Dios y decir todo lo malo que nos pasa y lo que nos sucede y lo que nos hacen. Y la pregunta que hace Dios: ¿y tú? ¿No? ¿Cómo andas? ¿Tú me estás obedeciendo? ¿Tú estás haciendo lo que yo te pido? No, pues no. Entonces, ¿qué pasa con la comunicación? Se cierra. Yo sé, esta parte está muy, muy, muy dura. Pero es como es, hermanos. Es como es. Entonces, lo bueno es que es nuestra decisión, hermanos. ¿Sí o no? Es mi decisión. Yo puedo decidir seguir desobedeciendo lo que Dios me dice. ¿Y cuándo me habla Dios? ¿Solo en la oración? No. Aquí, por ejemplo, te está hablando ahorita. ¿Sí o no? Él te está hablando. ¿Y qué quiere Dios? Que obedezcas. Cuando lees tu Biblia, ¿Dios te habla o no? Sí. ¿Y qué quiere Dios que hagas? Que obedezcas. Y así. Y cada vez que tú obedeces, cuando ahora vas a oración, Dios dice: estoy dispuesto a escuchar. Tengo todos mis oídos abiertos ahora. Pero quiero terminar con algo positivo. Es mi decisión y es tu decisión. No es algo de que ahí ya se acabó entonces, porque no, tú puedes decidir hoy rendirte a Dios y obedecerle y vivir en su voluntad, ¿sí o no? Tú puedes decidir. Y si lo haces, entonces tu comunicación con Dios será muy buena. Muy buena. Y ya te expliqué por qué deberíamos hacerlo y los beneficios de hacerlo y cómo hacerlo. O sea que hoy ya no tenemos excusa para tener una comunicación constante con Dios. La única razón sería que no quiero hacerlo. Y es muy respetable. Está bien. Cada quien toma su ¿qué? Decisión. Pero si tú eres parte de la iglesia, como tu pastor, te exhorto, te animo, si tú eres miembro de esta iglesia, a que practiques este hábito espiritual de la comunicación constante. Amén. Bueno, fue un poco más de lo que yo pensaba, pero todavía tengo tiempo. ¿Todavía estamos aquí? ¿Todavía estamos aquí? Excelente. Sé que están reflexionando y eso me gusta. Sé que el Espíritu Santo está hablando. Pero te amamos, iglesia. Te amamos, amigo y amiga que nos visitas. Te amamos, por favor. Regresa la próxima semana. Ven, porque todavía hay más cosas que Dios quiere enseñarte. Y sobre todo te animamos a conectarte y a practicar pues lo que has estado escuchando en estos días para tu propio beneficio y bendición. Amén. Entonces, a ver, todos tenemos áreas en nuestra vida donde necesitamos un avance. Todos, ¿sí o no? Ya no voy a hacer que levante su mano, pero todos aquí necesitamos dirección, necesitamos una solución o un avance en algún área de nuestras vidas. Bueno, para lograr ese avance, para tener esa solución, para encontrar esa dirección, la clave está en la oración constante. Necesitas orar constantemente. Apartar un tiempo diario con Dios, a solas y tranquilo. Dejar de repetir palabras y comenzar a tener conversaciones reales. Abrir tu corazón con confianza como un amigo a Dios. Tomar la palabra de Dios y convertirla en tu oración. Orar la palabra. Y más importante de todo eso es que al escuchar su voz, tú
obedezcas. Seas una persona obediente a la voz de Dios, a la voz de Dios.